Representants d'una trentena d'empreses de diferents sectors de les comarques de Tarragona han participat en la jornada sobre finançament en la que hi han pres part responsables del Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial, CDETI, i de l'Empresa Nacional d'Innovació, ENISA, dos organismes públics de suport al finançament de projectes empresarials innovadors. En aquesta jornada, CDETI i ENISA han donat a conèixer les novetats en el finançament públic i al mateix temps els responsables de les empreses han pogut comentar individualment els seus projectes d'inversió amb els responsables dels principals organismes de finançament de l'Estat espanyol. Aquest 2016, el CDETI disposa d'un pressupost de 1.000 milions d'euros. El Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial és una entitat pública empresarial dependent del Ministeri d'Economia i Competitivitat. La seva missió és donar suport a les empreses en els seus desenvolupaments tecnològics per a la creació de nous processos, productes i serveis o la millora d'aquests. Habitualmente el CDETI en un porcentaje de 60% sus ayudas van dirigidas a la pyme, pero ayudamos cualquier tipo de empresa. Entonces, este presupuesto realmente va dirigido a las empresas que operan en España y que hagan I+D. Por lo tanto, todas las entidades de afán de lucro, lo que podemos llamar empresas mercantiles, industriales. La banca está muy cerca de proyectos o inversiones dirigidos al mercado, directos, y son sobre todo para conceptos tangibles. El CDETI financia la I+D, la parte de investigación y desarrollo. Se trata de crear diferenciación en sus productos y servicios para poder competir en el mercado global con valor añadido y con tecnología. No se trata, aunque es importante el bajar costes, se trata de hacer productos diferenciados. Per la seva part, ENISA té un pressupost de 113 milions d'euros per promoure la R+D. És una empresa pública que depèn del Ministeri d'Indústria a través de la Direcció General d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa. Des de 1982 participa en el finançament de projectes empresarials viables i innovadors a través de préstecs participatius. Tocamos cualquier sector. Estamos enfocados sobre todo en el tejido industrial, sobre todo en industria transformación y industria manufacturera, pero por ejemplo llevamos 3 años que nos está viendo el sector TIC, del sector e-commerce, del sector del videojuego, del sector tal, todo lo que es un componente de innovación. O sea, al final innovación parece que está ceñida únicamente a la tecnología, al desarrollo o al centro tecnológico. Al final innovación hay mercados súper maduros o entidades o empresas que tienen un nivel de muchísimo tracto detrás, muchísimo trabajo y que tienen un componente innovador pues porque van a mejorar una línea de producción, porque van a introducir pues mejoras tecnológicas. El perfil de empresa, a lo mejor una startup o una empresa joven que tenga un desarrollo que no tenga nada tangible, pues a lo mejor creo que el sistema bancario español le cuesta mucho más ver interés en este tipo de empresas y sin embargo hemos detectado que hay muchas empresas de ese perfil, por ejemplo, que vienen a ENISA y que ENISA es una palanca tractora de despertar el interés de entidades financieras y lo que buscamos es que la empresa nos demuestre que es un plan de negocio viable, que es un plan de negocio innovador, que tiene una idea de negocio y al menos un plan estratégico de crecimiento que quiere poner en marcha y lo que queremos es participar en ese crecimiento. Y además el préstamo participativo tiene una peculiaridad, al final es una financiación tradicional y lo que hace participativa es que participamos de la evolución de esa sociedad, la evolución de beneficios. Al final, digamos, el préstamo participativo tiene dos fases de interés, un interés fijo, que es como el que cobra cualquier entidad financiera, y luego una parte variable que vamos a cobrar si la empresa tiene beneficios. L'Oficina Tarragona, Regió del Coneixement i els consultors UBAC Montner han organitzat aquesta jornada al Tecnoparc de Reus.